Buenas noches con todos, bienvenidos a el After Office con la CAS. Hoy, desde la Sultana de los Andes, la ciudad de las primicias, Riobamba. Contentos de estar el día de hoy compartiendo con dos mujeres fantásticas, hablando con mujeres políticas, que es la promoción que habíamos tenido. Y en realidad es para conocer sobre liderazgo, sobre los retos que ustedes han tenido en el ejercicio de la función pública y además un poco entender su camino para llegar acá, ¿no es cierto? Es normal cuando encontramos muchas veces, vemos solo las personas, los cuadros y no sabemos que ha habido un proceso en el cual hemos transcurrido y esto es algo importante, ¿no es cierto? Nosotros siempre hablamos de lo fundamental de romper el clientelismo y esto es de entender que no van a haber tal vez personas que vengan de manera mesiánica a salvar al Ecuador, pero también que han sido personas, son seres humanos que han tenido procesos, que tienen retos todos los días y que pueden tener aciertos y desaciertos. Y con esto, darles la bienvenida también a todos ustedes y bueno, pues para no hablar tanto yo quisiera más bien comenzar con ustedes y pidiéndoles que se presenten. Y en este caso quisiera comenzar contigo, Andrea, que te puedas presentar un poco y además que nos está visitando desde la ciudad de Ambato. Nos cuentes un poco de quién eres y también que nos respondas qué soñabas tú de pequeña. Gracias, Luis. Bueno, primero, Mica, qué chévere compartir este espacio contigo. Buenas tardes a todos, chicos, chicas. Qué chévere poder estar hoy aquí con ustedes. Para mí esto ha sido más allá de formarse como esta parte de todas las escuelas de liderazgo, sin desmerecer las escuelas de liderazgo, ha sido, esta formación como muy integral de por qué quiero hacer política, que básicamente es esto de servir, ¿no es cierto? Entonces, uno puede servir desde muchos espacios, de muchas formas, pero quería enfocarme en prepararme, en formarme para que lo que yo haga genere mucho impacto. Y eso requiere mucho conocimiento de dónde estás, requiere también conocer qué necesita la gente con la que estás trabajando y de qué manera lo necesitan. Y sobre todo creo que ha sido un ejercicio de mucha humildad porque cuando tú tienes esas habilidades o esas capacidades, a veces piensas que eres invencible. Pero la verdad es que cuando te enfrentas a los puertazos de la gente, te das cuenta que no, que eres todo lo contrario. No en el mal sentido, sino que tienes mucho que trabajar y mucho que construir. Así que esa ha sido como mi formación, o más bien por qué me interesaba hacer política. Y la verdad es que ha sido un camino súper retador, pero súper gratificante. O sea, regreso a ver y creo que cada cosa que he hecho me ha permitido poder construir y a ir construyendo cositas que ya dejaron de ser semillas y ya fueron creciendo en algo más. Y eso es algo que también me motiva. Soy joven y no creo que ser joven sea una cualidad que ya te ponga en un lugar, sino más bien creo que es más retador aún. Así que eso es como un general un poco sobre mí, en lo que creo, lo que hago. Soy presidenta de una fundación. Tengo una fundación, trabajamos, que ya les voy a ir contando un poco más, trabajamos en innovación para el desarrollo comunitario y nada, espero que lo que diga hoy les pueda inspirar y les pueda seguir fortaleciendo en sus caminos. Y vamos a hablar sobre estas semillas de las cuales tú nos conversas. Y bueno, pues en estos tiempos de apagones necesitamos un poco de luz, así que Luz Micaela Lema, ¿no es cierto? Una mujer indígena. Luz, ¿qué nos puedes, o Mica más bien, qué nos puedes contar sobre ti y además tú qué soñabas ser de pequeña? Bueno, Luis, bienvenido a Riobamba. Andrea, qué gusto. Realmente me siento muy honrada que la CAS venga a casa. Y realmente esta fundación para mí ha sido una bendición grande en la vida, sobre todo porque siempre nosotros y nosotras como jóvenes debemos seguir preparándonos. ¿Y qué quiero o qué quise ser de pequeña? Yo recuerdo hace muchos años atrás que en mi corazón yo tenía como esa semillita, o a veces uno tiene como esa espinita de hacer algo. Y yo creo que a todos nos ha pasado. A quienes nos gusta la política, quienes estamos inmiscuidos en política, sea de elección popular, sea de activismo social, sea a través de una fundación, yo creo que todos y todas tenemos como que ese no sé qué en el corazoncito que nos llama a hacer algo. No dice, ¿por qué estaré aquí metido? ¿Por qué estoy acá? Significa porque realmente uno tiene esa vocación.
Y yo recuerdo que cuando era muy chiquita, mi padre, un dirigente comunitario también, mi padre Melchor Lema, quien honro su vida y realmente me enseñó y me dejó marcado en mi corazón una semilla muy fundamental. Recuerdo cuando mi padre se comunicaba en las reuniones en la comunidad y me decía: Mica, quiero que te sientes en primera fila. Pero claro, para que el padre pueda ver que su niña no se le pierda, te sientas ahí y no te mueves. Y mi padre hablaba y se expresaba y coordinaba y conciliaba. Y yo en una ocasión dije: wow, quiero ser como mi padre. Quisiera en alguna ocasión hablar con la gente, ayudar a la gente y ojalá pueda llegar a, no sé, si al 5 o al 10% de lo que es mi padre o de lo que fue mi padre para mí. Y ahí me entró como esa espinita de querer ayudar, de querer ser parte de una sociedad que realmente puede transformar. Fuegos que enciendan otros fuegos. Y esta conversación ya me está animando un montón. Y como nosotros aquí desde la CAS promocionamos principios, el primero que vamos a promocionar hoy es el principio de legalidad, ¿no es cierto? Saber a qué estamos sometidos el momento de hoy. Y el principio es que cada que se nombre algunas palabras vamos a brindar todos. Todos ya tienen su cervecita, ¿no es cierto? Cada que se mencione la palabra gobierno, presidente, alcalde, vamos todos y nos van a ayudar, vamos a brindar en conjunto y así vamos a volver más amena esta conversación. Pero para hacer el efecto, ya que estamos aquí, voy a invitarles a todos a brindar y así todos también podemos comenzar este After Office. Salud. Mica nos hablaba sobre la importancia de saber reconocer a otras mujeres en los procesos que han logrado, en los objetivos que, digamos, que han alcanzado. Y yo quisiera volver a ti un poco, Andrea. Entonces nos mencionabas que para ti, además, este proceso ha sido servicio. Por lo tanto, ¿tú a qué otras personas o qué otras mujeres admiras tú por su proceso de servicio hacia su comunidad, hacia su entorno o hacia, digamos, ¿a quién reconoces tú? ¿A qué mujer admiras tú? Bueno, yo admiro, la verdad es que a muchas mujeres. Y obviamente las mujeres que primero admiré fueron mi mamá y mis abuelas. Y aquí, o sea, solo voy a hacer un pequeño paréntesis personal. Mi abuelita era profesora de una escuela en una parroquia rural. Terminó siendo directora de esa escuela. Pero el legado que ella dejó en la parroquia, o sea, ahí te das cuenta el poder que tienes si eres una buena líder, una buena lideresa. Entonces creo que eso es como una cosa con la que yo crecí, que no me di cuenta hasta ya después, porque uno cuando es niño no se da cuenta, pero ya después me di cuenta de que me contagió mucho, me enseñó mucho. Y ya hablando un poco, y para que todos brinden, hablando ya a nivel de gobierno, salud. Hay una política que yo admiro infinitamente, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se llama Isabel Díaz Ayuso, y le admiro muchísimo porque es una mujer súper frontal, tiene muy claros cuáles son sus principios, ella gobierna. ¿Y tienes alguna anécdota ahí, por ejemplo, que puedas contarnos de esa frontalidad? Sí, tengo una anécdota. Voy a intentar utilizar las palabras correctas. Ella, o sea, a ver, ¿cómo funciona en España? Yo todavía no lo tengo 100% claro, pero básicamente todos los presidentes de las comunidades están en un parlamento, ¿no es cierto? Entonces, ella estaba en el parlamento y mientras hablaba el presidente del gobierno de España, ella decía, o sea, ella vocalizó unas palabras groseras y le empezaron a atacar por eso. Entonces ella dijo, no, yo no dije eso, yo dije me gusta la fruta. O sea, hagan ¿a qué le suena me gusta la fruta? Si le estás viendo a un presidente que es un mal presidente, ¿qué le dirían al presidente? ¿Qué rima con fruta? Bueno, ya sabes. Ya. ¿Sí? Ya. Eso dijo ella. Entonces decía, no, yo dije me gusta la fruta. Entonces, a partir de ese me gusta la fruta construyeron toda una narrativa. Y había camisetas que decían me gusta la fruta, y ella iba y en su discurso dio todo un discurso en el Parlamento y decía me gusta la fruta. Entonces, hubo esta como dualidad y súper frontal. Entonces, me quiero referir, o sea, toma esta anécdota de ella con esta frontalidad, porque no tienes que esconder lo que tú dices. Claro, hay lugares donde hay que moderarlos, ¿no es cierto? Pero creo que parte de la frontalidad es ser absolutamente transparente. Y si te parece que te gusta la fruta con una persona, o sea, tienes que decirlo. Hay espacios como este que probablemente puedo decir alguna que otra palabra
no tan formal, pero en el Parlamento no. Muy bien, y aquí yo quiero volver a una reflexión contigo, Mica. Porque bueno, aquí en Ecuador hay gente que le gusta fruta, hay gente que planta fruta, hay hijos de fruta y otros que también puedan ser, ¿no es cierto? Pero yo quiero tomar esto que aquí nos ha traído la reflexión, Andrea, sobre estos momentos a veces que te sacan de tu zona de confort. Y yo te quiero devolver esta pelotita y preguntarte si tú alguna vez has tenido un momento justamente que te han sacado de esta zona de confort. ¿Cómo lo afrontaste? ¿Qué aprendizaje sacaste de ese momento? Bueno, en este camino, sobre todo un camino social. Primero tuve un liderazgo comunitario como herencia. Yo fui reina de Riobamba hace 8 años, 7 años atrás. Tanto tiempo ha pasado, ¿no? Sin embargo, claro, cuando Micaela postuló o inicia su carrera política, que no es tanto así, pero se le dio esa imagen. Micaela fue reina, fue conocida, hizo obra social y ahora es política. Pero viene mucho tiempo atrás que vengo trabajando y con una herencia comunitaria, una herencia de liderazgo comunitario de mi padre. Mi padre fue concejal, candidato a concejal de Quito. Estamos hablando de hace 60 años atrás. ¿Por qué partido? Fue, en ese momento fue por MPD. Ok. MPD con Pachacuti en ese tiempo. Y claro, nosotros nos enteramos de esta anécdota cuando vimos un póster viejo, ya arrugado, sin color. Decíamos, ¿y qué es esto? Y claro, yo tenía ese gusto en la política. Y cuando todos decían, no, la política es mala, es que la política es solo política, corrupción, política, dinero, política, soborno, decía, no, o sea, sí se puede hacer, es durísimo. E ir contra marea es durísimo. Y uno se decepciona tanto. Yo tengo 30 años, la misma edad, estamos en la misma edad, y he tenido Casi muchas todos. decepciones. Sin embargo, Micaela viene caminando de un tiempo atrás. Posterior a ello, fui presidenta también de la Asociación Femenina Universitaria en LUNACH. La AFU, ¿no? La AFU, así, AFU-UNACH. Y fue por elección estudiantil. En ese tiempo, estamos hablando del 2018 aproximadamente. Pero claro, eso mucha gente no lo sabe. Tengo un liderazgo comunitario social, hago obra social hace 7 años atrás, inicié con un colectivo social, pero no, la reina y la política, eso es lo que la gente sabe. Y de eso pues ha partido muchos criterios, pero tengo 2 puntuales y voy a citar 2 ejemplos que el uno sí me lastimó en su momento el corazón, pero sabía que debía tomar fuerza, así que uno tiene que respirar y seguir adelante. Yo recuerdo en campaña de AFU, en LUNACH, y tengo algunos compañeros también que veo que también estuvieron conmigo. ¿Quién están aquí de LUNACH? Está André, él fue mi compañero de la U. De LUNACH. Así que de LUNACH. A ver, hay uno. Tenemos 1, 2, 3. Estamos de LUNACH, estamos en casa también, Okay. los de LUNACH. 4 La ahí. poderosísima UNACH. Digan lo contrario, digan. Exactamente. Sin embargo, recuerdo que cuando estuvimos en campaña en AFU, UNACH, y creo que todos vamos a coincidir en esto, uno va con tanto ánimo y con su banderita y que voy a cambiar la universidad y voy a cambiar toda esta corrupción que está aquí y uno quiere conquistar el mundo, pero ahí se vienen sus primeros puertazos. Fue mi primer choque y ese primer momento donde dije, ¿y ahora cómo actúo, no? En ese tiempo tenía, no sé, 22 años, 21 años aproximadamente. Y llegué, y apenas llegué, yo siempre he usado mi vestimenta, soy una mujer indígena de la parroquia Flores, mi descendencia es indígena, mi nacimiento fue ya en la parroquia Veloz, acá en Riobamba, y me creo y siento que soy riobambeña a pura cepa, como lo decimos acá. Y cuando entré con mi vestimenta, tal cual estoy el día de hoy, de la parte de atrás, los típicos molestositos, ¿no? Los que hacen bulla, los compañeros que están ahí molestando. Llegó Nina Pacari. Llegó Lourdes Tibán, me dijera. Y claro, en ese tiempo era... Claro, el resto jajaja y jajaja. Y yo solo tuve que respirar. Solo inhalé bien profundo. ¿Cómo me la saco de aquí? Fueron segundos ¿qué hago aquí? Lo que hice es también responder con conocimiento.
Y esa es nuestra primera arma fundamental, que es el conocimiento y la educación. Yo recuerdo que en ese momento me dijeron, ¡ay, está Fernando Daquilema! Me hicieron caer en cuenta de Fernando Daquilema, por eso lo recuerdo. Y decía, claro, Fernando Daquilema, quien luchó en su momento en el gobierno de Gabriel García Moreno, con la imposición de tributos, y Manuela León, quien estuvo ahí enfrentando y con valentía como mujer. A eso represento. Entonces fue voltearle el momento a un sentido de que podamos vernos en las mismas condiciones, de que podamos decir, mira, yo soy indígena y tú eres mestiza y tú y tú eres de derecha y tú eres de centro y tú eres de izquierda, pero al final del día somos seres humanos y todos anhelamos esa democracia que la CAS también fomenta y trabaja durísimo para llegar a aquello. Pero uno sabe cuánto le cuesta. O sea, uno sabe cuánto le cuesta estar sentado donde está y donde has llegado. Y yo creo que una mujer sí tiene que abrir espacios. Y yo realmente veo con muy buenos ojos que aquí estén hombres también, porque al final del día la sociedad es de hombres y mujeres. Y debemos también ir complementando aquello por lo que tanto soñamos. Y yo quiero tomar varios de estos elementos, pero me voy a quedar con esto que había mencionado, que era que a veces le habían roto el corazón, y tal vez por política, no sé si por amor, pero volver un poco también a ti, Andrea, porque tú hoy nos hablas de frontalidad, ¿no es cierto? Tú dijiste de una mujer que tú admiras y admiras su frontalidad de decir las cosas. Y tomando esto de que tenemos que valorar el proceso, yo quise preguntarte si hubo algún momento en tu vida en la que por alguna situación en particular tuviste un cambio radical en tus creencias o en tu forma de ver las cosas. ¿Qué te marcó tanto en este momento que te hizo tal vez repensar la forma de ver determinadamente algo o algún valor o creencia que tú hayas llevado hasta ese entonces? Qué pregunta tan difícil. A ver. Por eso hay cervecita, como para ir suavizando. No creo que he tenido, una cosa que pensaba blanco y ahora pienso negro, no. Pero sí creo que, no creo, más bien de mi experiencia en este camino de hacer política y de encontrar consensos, sí he cedido a cosas que no pensé que en algún momento podía ceder. Y no tanto por este tema como que es que hay que el bien común y así, porque tengo ciertos reparos al final del día que es el bien común, pero sí porque ya sobre todo trabajando a nivel comunitario, y no me quiero referir a comunitario, o sea, comunitario, esto es una comunidad de personas, ¿ya? Esto es comunitario en general. Para lograr resultados de verdad, necesitas entender los intereses de las personas y ceder posiciones. Y esto me llevo desde una clase de mi maestría, de mi profesor de negociación y manejo de conflictos, que nos decía siempre, ustedes tienen que negociar intereses y no posiciones. Y cuando tú negocias los intereses y no las posiciones, parece que tu posición cambia, porque estabas poniendo ahí tu posición, y les voy a ejemplificar un poco. Porque claro, o sea, el interés de un grupo puede ser, qué sé yo, y recién les voy a poner un ejemplo fresquito de lunes. Yo en este momento estoy trabajando con comuneros y promotores de páramos en Tungurahua, porque les estamos capacitando en que mejoren su planificación estratégica. Ellos básicamente se encargan de cuidar los páramos, o sea, hacer que las comunidades cuiden los páramos. Y había una comunidad en la que ellos están abajito de una de las reservas de agua más grandes que tiene Tungurahua. Entonces él dice, nosotros ya nos vamos a levantar contra el prefecto porque no tenemos agua y vivimos abajo de la reserva. Y yo le digo, ok. Y dice, a nosotros no nos conviene cuidar el páramo. O sea, ¿qué ganamos nosotros cuidando el páramo si igual no tenemos agua? Vamos a meter maquinaria. Entonces él tenía una posición súper firme. Mi posición es bajarme el páramo porque no tengo agua y a mí qué me importa el páramo, ¿no es cierto? Esa era su posición, pero su interés era tener agua de riego. Su posición podía tener muchas formas, pero esa era su teoría. Entonces yo le decía, ok, entonces ajustemos el plan de manejo de páramos para lograr que ustedes dentro del plan esté planificado estratégicamente, que de aquí al 2027 puedan tener agua de riego que venga de esta reserva de agua. Y él dijo como que, ok, me parece lógico, y cedió su posición de meter maquinaria y bajarse el páramo, ¿ya? Entonces, eso es a lo que me refiero cuando digo hay que negociar posiciones y no los intereses. Entonces, creo que eso me ha pasado a mí varias veces. Y he negociado posiciones, creo que también en los temas políticos, en cuestiones de agenda. Pero ahí teníamos esta reflexión, ¿no es cierto? Que es importante en la vida tener claridad.
de cuáles son los 5 principios, valores fundamentales para uno en la vida, ¿no es cierto? Y uno sabe que esos son innegociables. Hay otros temas que uno puede poner sobre la mesa, pero tiene que tener la claridad de cuáles son los principios y los cuales jamás los va a negociar. Y aquí yo quiero volver a ti porque tú mencionabas sobre los retos que tienen las mujeres dentro de la política, ¿no es cierto? Dices, hay dificultades y además tenemos que entender y valorar los procesos de las personas que han estado antes. Y aquí siempre es esta pregunta, ¿no es cierto? Porque siempre cuando hay esta discusión, a veces un poco básica, donde dice, a ver, ¿cuál es la diferencia que hay jurídicamente entre el hombre y la mujer? ¿No es cierto? Y esto parece que se agota la conversación ahí. Pero ya desde la casuística y la situación real de facto, hay muchos retos. Y yo más bien quisiera preguntarte a ti, que has ejercido la política, que eres una figura ahora actualmente electa, eres concejala. ¿Cuáles han sido los retos que tú has afrontado como mujer, digamos, los retos como mujer en política? Bueno, creo que uno de los principales retos que tenemos como mujeres, y lo voy a decir desde mi persona, pero Riobamba me volteó la página, me respondió con algo totalmente diferente, porque yo soy una mujer indígena, soy concejal urbana, y claro, recuerdo que cuando tuve invitaciones de varios partidos y movimientos políticos, y bueno, no, por respeto y todo, no voy a hacer campaña publicitaria a nadie. Sin embargo, me invitaron, ¿no? Muchos partidos y decían, Micaela, queremos que tú seas el rostro rural, queremos que tú seas nuestra viceprefecta, porque necesitamos el voto de los indígenas y necesitamos el voto de las mujeres. Y claro, ¿no? Decía, bueno, y empecé a creerme eso, ¿no? Y decía, bueno, yo soy rural, o sea, de hecho creo que tengo que ir a lo rural. Empecé inclusive a creerlo yo. Y creo que uno de los retos principales es romper el paradigma que nosotras y nuestra familia y la historia nos ha impuesto. Naciste en la zona urbana, eres migrante, estás acá haciendo vida, estudiaste, fuiste reina, hiciste obra social, sigues haciendo esto, y vienes trabajando muchísimo en la zona urbana. ¿Por qué tienes que ir a lo rural? Porque eres indígena. ¿Y tú cómo te sentías cuando te decían así? Claro, pues yo me sentía, bueno, la verdad mi corazoncito lloraba, pero sabía que debía estar fuerte, como en muchas ocasiones en la vida. ¿Pero por las personas o el estigma, digamos? Por el estigma, sobre todo por el estigma, porque todavía hay muchos estereotipos. Sin embargo, Luis, y este es un dato importantísimo, porque decíamos, no, yo creo que las mujeres sí podemos apoyarnos. Y el triunfo de una mujer sí debería ser el triunfo de las siguientes generaciones y de las que estamos actualmente en política o estamos en activismo social, porque nos da un precedente de que vamos caminando realmente a esa sociedad. Recuerdo que una niña se me acercó y ella me dijo, yo quiero ser como tú. No sé si ustedes han escuchado esa palabra de sus hermanas, de sus primas, de alguien que conozcan y que digan, yo quiero ser como tú. Y te pone la vara mega alta, o sea, te pone la vara altísima. Te está diciendo que quieres ser como tú, con tus defectos, con tus errores, con tu conocimiento. Y esto a mí me impactó demasiado. Y decía, no, yo tengo que realmente hacerlo bien. Y decía, y me gusta tu collar. Y yo de grande quiero ponerme tu collar. Inclusive esa inocencia de decir, eres como yo. Me dio mucha fuerza y decía, no, vamos adelante. Y de hecho, fui la concejal más votada y yo gané en todas las mesas de mujeres. Y lo que decía anteriormente Andrea, los principios. Hay principios innegociables, pero ya en el ejercicio de la política, lastimosamente es todo lo contrario. Por eso, y justo, ¿no? A la Escuela de Presidentes, que nos dejó marcadísimo de que debemos profesionalizar la política. Claro, podemos hacer activismo social, pero si no podemos ni siquiera realizar un memo, si ni siquiera podemos realizar nuestros propios documentos, o sea, ¿de qué administración pública estamos hablando? O sea, tenemos que primero estar en la capacidad plena de decir, puedo hacerlo, tengo la capacidad de hacerlo, me he preparado, y no solamente porque ya es
hora de participar. O sea, hay que ser conscientes y responsables. Y aquí yo creo que hay una reflexión importante que siempre creo que es importante tenerla presente, y es que en la política no hay enemigos sino contrincantes, ¿no es cierto? Y más cuando hablamos de mujeres en la política, que es lo que tú has mencionado, ¿no es cierto? No necesariamente esto hace que siempre estemos de mejores amigos, porque es posible también que estemos en diferentes orillas, pero esto nos obliga además a entender mucho más profundo que no es un enemigo, es un contrincante, ¿no es cierto? Entonces al enemigo se busca apuñalar, a matar, y el contrincante es alguien a quien derrotar, ¿no es cierto? Dentro de un espectro democrático. Y aquí ya nos vamos metiendo en temas ya más del día a día, ¿no es cierto? Esto me parece fantástico. Solo por comentarles después de esta intervención que te voy a invitar, Micaela, si tienen preguntas, vamos a abrir el micrófono. Recuerden que la Andre tiene el micrófono, así que vamos a volver contigo después de las preguntas. Aquí es una pequeña reflexión que creo que quiero dejar, y es momento que los ecuatorianos comencemos a pensar en lo importante y no solo en lo urgente. Aquí quiero poner sobre la mesa, por ejemplo, la gestión de riesgos. Ecuador es un país que está atravesado por volcanes, que constantemente afronta el fenómeno del Niño. Actualmente afrontamos sequías, tenemos una situación súper grave de incendios, y seguimos viviendo sobre cómo apagamos el incendio en ese momento y no planificamos. Y esto es algo que nos debería preocupar a todos los ecuatorianos. Es algo que nosotros deberíamos tener en la cabeza y exigir a todas nuestras autoridades qué se está haciendo en gestión de riesgos, considerando que somos un país con altos riesgos geográficos, con altos riesgos climáticos, y que cada vez por el cambio climático esto se va empeorando. Así que creo que es una reflexión importante que nos tenemos que llevar en qué le estamos exigiendo a nuestras autoridades en términos de gestión de riesgos. Con esto, ahora sí quiero ir contigo, André, y si tenemos preguntas, por favor, pueden levantar la mano. La André se va a acercar y vamos a ir avanzando. Por favor, les pido que se presenten. Tengo una pregunta en concreto. Me gustaría más que todo enfocado a los jóvenes y a las mujeres y a las chicas, ¿no? En el tema de que cómo ustedes darían una recomendación para las mujeres y los jóvenes para que puedan dar ese paso en la política, puesto que muchas mujeres jóvenes, sobre todo, tienen todavía el miedo de incursionar en la política. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Emily García. Actualmente soy secretaria nacional de la RJLE. Mi pregunta va hacia las dos, especialmente hacia Mica, porque escuché que estábamos hablando un poco sobre cuáles han sido los retos que nosotros las mujeres tenemos. Y en un curso que yo estoy tomando de democracia, una chica preguntaba sobre un tema que es del pretty privilege. No sé si es que tal vez hemos escuchado sobre este término, del privilegio por ser bonitas. Y siento que muchas veces a las mujeres se nos atribuye esto de que porque es bonita consiguió ese puesto. Es bonita, es presidenta, porque es bonita, tiene tales y tales cosas. Y cómo apoyarnos entre mujeres, cómo atacar esta parte de atacarnos entre mujeres, cuando deberíamos apoyarnos. Bueno, yo creo, primero, para dar ese paso en política, hay que tener ciertos recursos listos, preparados. Y no es el tema económico. Que a veces uno dice recursos y dice, ¿cuánta plata necesito? No es así. También se necesita. Y también aquí hay que tener los pies sobre la tierra. Primero, recursos académicos, conocimiento, preparación. Es decir, ¿cuánto tiempo me vengo preparando para ejercer un cargo determinado? O sea, estoy realmente, creo y conscientemente creo estar capacitada para ese puesto. Es lo primerito que uno debe pensar. Si uno dice, creo que no, yo quiero ir a la Asamblea Nacional, pero ni siquiera sé, nunca he leído un artículo de la Constitución, ya tiene su respuesta. Entonces yo creo que primero viene ese recurso. El primer recurso, el conocimiento. Estoy seguro que puedo hacerlo, porque al final de cuentas, si eres joven o eres mujer, o abres espacios o cierras espacios, porque esto es así. El segundo recurso, que al menos desde mi experiencia, porque he pasado ya acompañando diferentes campañas y en una campaña frenteando a una concejalía en primer casillero, el segundo recurso que yo pienso que es muy fundamental es tu estabilidad emocional. Y esto es algo de no se habla mucho, y es un tema de salud mental. O sea, tienes que estar realmente convencida que te vas a desnudar, no en el tema físico, ¿no? Sino te van a desnudar completamente. Todos quienes están en un entorno político van a buscar inclusive lo que no es. Uno dice, es que eso lo hice hace 10 años. Eso de hace 10 años sale.
Y tienes que estar conscientemente tan firme y tan consciente, creo que es la palabra correcta, de a dónde vas. Eso con en cuanto a la pregunta de Daniel, y súper rápido también para Emily. A mí me ha pasado muchísimas veces eso. Realmente, es que porque es creo que un poquito agraciada, pongámosle acá, o que se tome la foto. Y no es así. Primero, Emily, tener esa capacidad de saber lo que eres. O sea, la capacidad que tienes. Y no subestimarte con absolutamente nadie. Y en eso las mujeres somos buenísimas. Porque decimos, es que no soy como ella. Es que ella tiene esto y por eso ella está allá. Mentira. O sea, uno tiene que tener esa firmeza para decir, yo soy así, pequeña, morena, mido 1,52, tengo 30 años, soy indígena y soy yo. Nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ir ahora contigo, Andrea. A ver, la pregunta de Luis Daniel. O sea, yo creo que son, complementando un poco lo que dijo la Mica, porque sí, es de eso. Pero creo que es súper importante que ustedes, primero, y voy a volver a hacer énfasis en eso que lo hemos dicho mucho, tengan claro cuáles son sus principios. ¿Qué quieren? Y la pregunta es, ¿cómo quiero ver mi país, mi ciudad, mi provincia? ¿Y cómo voy a llegar a, qué haría yo para que eso pase? ¿Ya? Eso primero les va a situar en el espectro amplio de la política, en dónde van a estar. Porque a veces, y ahorita es muy común que la gente dice, yo no soy político, yo soy ni sé qué. O sea, si no eres político, no hagas política. Puedes ser profesor, puedes ser activista social, puedes ser líder barrial, pero prepárate, porque si no eres político, no hagas política, ¿ya? Entonces, la primera cosa es que ustedes tengan claro en qué creo. Entonces, creo que sí, creo que la cosa es por aquí. Yo no creo en esto de censurarles a los medios, entonces probablemente no me estoy pegando a la izquierda autoritaria. Yo sí creo que hay que promover el libre mercado, entonces voy a estar probablemente en los partidos de derecha. Una vez que tengan claro qué son, qué quieren, y si no si tienen claro, acérquense a los partidos políticos que son serios y que lo ofrecen. Yo ¿puedo mencionar partidos o no? Sí, claro, obvio. Ok. Yo creo que en el Ecuador hay pocos partidos que tienen una estructura que aguanta una formación política. Con algunos no estoy de acuerdo, no son mi línea. Y otros son mi línea, pero no creo que son partidos políticos en los que yo estaría al menos. Pero yo creo que en la izquierda hay partidos como la Izquierda Democrática, que es un partido con todos sus periplos, es un partido que se ha mantenido por años, ¿ya? Si están en la derecha, yo creo es uno de los partidos políticos, movimientos serios. Diría que por ahí el PSC tiene una escuela de formación que también puede ser interesante, aunque discrepo mucho de sus líderes políticos. Yo hice mi carrera política en creo que también por eso lanzo la cuña. Pero, a ver, por eso también lo digo, si no estuviera aquí sentada, ¿ya? Y seguramente a nivel local hay otros partidos. No se me ocurre ahorita otros de izquierda. De hecho, yo creo que ahorita hay una crisis en la izquierda ecuatoriana y es una oportunidad para tener un partido político de izquierda decente. Pero ahorita les voy a pedir un minuto. Estamos a 5 minutos de que se corte la luz, así que vamos a hacer una pequeña pausa acá. Solo vamos a hacer este cambio entre la energía pública y nuestro generador de energía. Así que se van a apagar las luces, nadie se asuste. Vamos a seguir esto con las preguntas en unos minutos. Bueno, y les agradecemos mucho por este pequeño break que tuvimos, de este cambio logístico auspiciado por los apagones que tenemos. Agradecerle también a la Red Juvenil de Liderazgo Ecuador, a la Escuela de Liderazgo Renacer, a la Corporación Juventud Activa y además un especial agradecimiento también para la Fundación Meridiano y a su coordinadora que acá tenemos también, a Samantha Endara. Así que les pido un fuerte aplauso por favor para todos ellos, quienes se han esforzado mucho para poderles extender su invitación, y además un especial saludo para nuestro becario Luis Abarca, quien está acá atrás, así que forma parte de nuestra Escuela de Presidente. Así que les pido un fuerte aplauso nuevamente para todos ustedes, además que estamos de un jueves en pleno apagón, conversando sobre lo importante del país. Y con esto, conversarles algunas conclusiones que teníamos en este momento y descubrir que yo claramente no entendía esto mucho del Pretty Privilege porque no he tenido la suerte de vivirlo, pero con esto también volver a las preguntas de ustedes, ¿no es cierto? Así que tenemos 2 preguntas pendientes. Muy buenas noches con todos. Soy Amy Richa, soy lidero de la Red Juvenil de Liderazgo Ecuador aquí en Riobamba.
Hace poco recuerdo que estaba mandando a algunas personas el flyer del evento y una de las personas me contestó con: no me interesa la política. Entonces mi pregunta va enfocada a hombres y mujeres. ¿Por qué deberían involucrarse en la política? ¿Por qué sí? Porque hacer política y tomar una decisión es poder influenciar a quien esté en la capacidad de tomar una decisión, porque tienes una presión atrás. Entonces, ¿por qué hay que hacer política? Porque si tú no haces política, vas a padecer de la política. Entonces, si digamos, los compañeros de universidad que están en sexto, séptimo, octavo semestre, te dicen: no me interesa la política, ok, ¿cómo quieres vivir? Y esto te digo a forma de cómo haces que la gente se interese un poco más. Primero, con la gente hay que generar empatía. Nosotros que estamos aquí y ustedes que hagan política, y esto es una recomendación de mi experiencia, tómenla o déjenla, no tenemos que creernos superiores a nadie, a absolutamente nadie. Podemos estar 100% preparados en el territorio, haberlo pasado por muchos programas de formación, pero vamos a seguir sin saber qué necesita la gente. Entonces, para que la gente se sienta atraída por la política, hay que generar empatía. Porque para que la gente venga a hacer política, y ustedes tienen que llevar este mensaje, no es para que sean candidatos, sino para que nos ayuden a influenciar decisiones que nos favorezcan a todos. Entonces, hay que generar estrategias para que la gente sienta que al meterse en política, algo está pasando y que les interese generar impacto. Muy buenas noches con todos, reciban un cordial efecto saludo. Mi nombre es Cristian Patiño Lara, yo soy comunicador social, ¿no? Sabemos que el presidente Noboa hace poco quiere reformar el artículo 5 de la Constitución de la República para que nuevamente existan bases militares extranjeras aquí en el Ecuador. Pero hay un sector que no lo ve con buen ojo, porque dicen que es atentar contra la soberanía del Ecuador. Buenas noches. Bueno, realmente como el tema trataba de violencia política me llamó mucho la atención, puesto que yo me he movilizado en organizaciones de la sociedad civil en temas de género y también, bueno, formo parte de algunos espacios, y por más que hemos hecho activismo en estos temas para erradicar la violencia de género, igual hemos trabajado en temas ambientales que tienen que ver con el género, realmente me preocupa, porque si existiera la política verdadera, tendríamos un cambio real y que se pueda visibilizar en este país. Entonces, es súper preocupante, realmente ya no sé cómo. He llegado a la conclusión que la educación es la base de todo, y por más que nos hemos movilizado desde la educación, desde las juventudes, existen fallas desde las juventudes. Y personalmente, por más que quiero hacer un cambio desde mis espacios, desde el activismo, veo que arriba está súper contaminado y que las mujeres siguen siendo usadas como un complemento. Les voy a pedir ir cerrando un poco estas ideas, porque con esto después vamos a entrar en un ciclo de cierre. No sé si quisieras responder las dos o una en particular y viceversa. Bueno, Roberta, la conozco desde la universidad. Y de hecho, cuando yo conocí a Roberta, ella estudiaba medicina. Claro, y de medicina se cambió a derecho. ¿Cómo te puedes cambiar a derecho?, le decía yo. En su momento le dije: ¿por qué hiciste eso? Es que quiero estar en política. Creo que me dijo eso, o quiero defender a la gente, algo así. Recuerdo que eso fue hace años. Hay que hacer política para que otros no decidan sobre ti. Y si hay esta red creciendo, el representante o la representante debe salir de esa formación. Muchas veces, y vamos a encontrarnos un montón de personas en política ejerciendo roles de decisión que lastimosamente no tienen ni la conciencia y no tienen ni la mínima responsabilidad ni el conocimiento de lo que están haciendo, pero lo hacen. Muchas personas que solamente para la fotito soy feminista, para la fotito soy ambientalista, para la fotito cuido la fauna urbana, ¿no? Como que con coger un perro y salir en una foto ya defiendo a los animales. Y eso es realmente una realidad que nos pasa.
Y ya se viene campaña, ¿no? O soy la persona que está recogiendo la basura en las veredas y así cuido mi ciudad y soy el ejemplo a seguir. Yo creo que primero lo que debemos hacer en estos tiempos previos a elecciones es conocer a tu candidato. ¿Cuántos realmente hemos leído las propuestas de trabajo de quién está dirigiendo nuestra ciudad y quiénes están dirigiendo nuestra provincia? Porque también se dice que las autoridades que tenemos es también el resultado de los seres humanos y ciudadanos que somos. Porque lastimosamente nuestra educación en democracia, nuestra educación electoral es pésima. Entender el discurso de la soberanía viene desde la retórica. Es narrativa 100%. Una cosa es que vengan mañana y se quiera, bueno, ya tenemos porque las hidroeléctricas en realidad lo hizo China, pero que vengan y nos digan, yo me hago cargo Rusia de todas sus hidroeléctricas. Perdemos soberanía energética 100% porque estamos a disposición de los rusos, ¿ya? Pero si es que tenemos cooperación en materia de seguridad, no estamos perdiendo la seguridad porque ya nos quitaron los grupos de delincuencia organizada. Perdimos el control sobre la seguridad cuando perdimos herramientas. Al menos que alguien les diga con datos, los ecuatorianos se sienten 80% soberanos ahorita. Si usted pone la base de Bantas, se van a sentir 50% soberanos. Eso no va a pasar. El problema es que no tenemos agua, no tenemos luz y no tenemos alimentos. Ahí sí pierdes la soberanía, porque dependes de alguien más. Ese es un criterio mío, eso es un análisis que yo lo he hecho. Y con esto vamos a entrar a la parte final de esta conversación, que ha sido muy grata. Pero yo no quiero dejar ir esto de la soberanía sin antes aclarar que este es mi criterio personal. Y yo creo que es importante preguntarnos, cuando hablamos de soberanía, ¿cuál es la soberanía que nos importa? El espacio por excelencia de soberanía en un país son las cárceles. Y Ecuador no tiene el control de las cárceles. Hoy en día existen cantones donde no se puede acceder porque tiene que uno pedirle autorización a la delincuencia organizada. Hay autoridades seccionales que cogobiernan con la veña o el visto bueno de la delincuencia organizada. Y esta es la soberanía que en realidad nos debería estar preocupando cuando nos preguntamos cuál es el concepto que queremos tener de soberanía en el país. Ahora bien, así de importante como tener claridad de cuál es el concepto de soberanía en el país, así de importante también es entender que la entrada de bases militares extranjeras en el país no va a ser la solución que busca el país. Y esto no quiere decir que no hay que dejarlas de hacer o hacerlas, pero este es el llamado de atención real. Implementar esto no es una táctica, es una acción puntual. Y lo que necesita el país en este momento para resolver un problema estructural es estrategia. Es un plan articulado con los diversos actores en el país para entender que la seguridad necesita soluciones profundas, estructurales, diversas, que no aterrizan únicamente en tener fuerzas armadas y policías con los equipamientos básicos necesarios, que eso es un básico, pero necesitamos comenzar a atender los diferentes sectores del país, y esto es entender que el país necesita un plan país para solucionar el tema de la estrategia, y esto no se puede agotar en entender si las bases militares extranjeras son o no una afectación a la soberanía, sino es entender un acuerdo nacional y una exigencia de colaborar desde diferentes sectores. Esto es el pequeño spot publicitario desde mi opinión personal, y con esto voy a entrar al cierre y pedirles un mensaje muy corto. Y hay que seguir preparándonos, porque al final del día, en los próximos años, van a ser ustedes quienes estén liderando, y que ustedes sean esas personas que estén en su momento aquí, siendo los ponentes, y con todos los obstáculos que tenemos, enfrentándolos con transparencia, con principios, porque no hay negociables cuando uno tiene clara una meta hacia dónde llegar. Gracias. Lo que quieren hacer, créansela, porque van a lograr. Y en ese creérsela, sean conscientes de que cuando ustedes logren llegar a donde quieran llegar, va a haber mucha gente a la que van a impactar. Y piensen cómo quieren cambiar la vida de esa gente, cómo quieren tocar la vida de esa gente. Y tengan esa humildad para decir al de al lado, apóyame y ayúdame. Porque este país no va a salir adelante si no, va a sonar súper lindo, nos unimos todos. Y de verdad, si no nos ponemos de acuerdo y decimos, esto vamos a hacer. Si entre ambateños y riobambeños no nos dejamos de pelear y decimos, ok, en Ambato funciona esto a nivel de industrias, hagamos en Riobamba. En Riobamba funciona esto, hagamos esto en Ambato.
Entonces tengamos esa visión de liderazgo, no de nosotros y mis 4 amigos que somos de esta organización, sino de cómo todos generamos impacto juntos. Impacten, piensen en impactar. Siempre piensen que cómo le generamos algo más a las personas con las que estamos. Y dicho eso, cuenten conmigo en lo que les pueda apoyar, siempre a las órdenes. Gracias por recibirme en Riobamba y gracias a la CAS por la invitación. Y les agradezco además a todos ustedes por darse un espacio hoy, el jueves, para hablar en lo importante del país. Aquí, un pequeño spot publicitario importantísimo. Por favor, todos saquen su celular, abran su Instagram y búsquennos como CAS-Ecuador. A la salida, quien no nos siga, todos pagan la cuenta, Alan va a ir revisando, así que pedirles por favor nos sigan en redes sociales, nos etiqueten, compartan, para que estos espacios que justamente nos sentamos a hablar sobre estos temas se puedan seguir difundiendo. Vamos a subir fotitos, un resumen de esto, así que ojalá puedan compartirnos y acompañarnos. Y con esto agradecerles a todos ustedes. Con esto llegamos al fin del After Office con la CAS desde Riobamba, y recuerden que la democracia es responsabilidad de todos. Una buena noche.